Seguimos haciendo contexto. La crisis generada por la pandemia ha hecho colapsar los sistemas sanitarios, la economía y el debilitamiento de los gobiernos de corte neoliberal. El concepto de globalización que veíamos antes de la pausa, tal como ha sido concebida por la ideología capitalista, se resquebraja en tiempos de pandemia. La debacle en los sistemas de salud en países como España, Francia, Italia, Estados Unidos y Reino Unido han puesto de manifiesto las consecuencias de la mercantilización y la privatización de los servicios elementales como la salud. A esto se suma que en los últimos días se han observado prácticas otrora inconcebibles de incautación de mascarillas e insumos médicos destinados a determinados países por otros que presentan déficit en la cobertura de sus necesidades sanitarias. A la cabeza de este acto de piratería se encuentra Estados Unidos, cuyas políticas gubernamentales para frenar la propagación del coronavirus ha sido tardía y por esa razón llegó a convertirse en el epicentro de la pandemia. La denuncia la han formulado países como Canadá y Francia, que aseguran que Washington les arrebata mascarillas a base de talonario, es decir, le ofrecen más dinero al fabricante. La Casa Blanca, sin embargo, niega haber procedido de esta manera. Pero sorprendentemente uno de esos países víctima, la Francia de Emmanuel Macron, ha sido también denunciada de tales prácticas. El pasado 3 de abril, el presidente Macron decretó la requisa de todas las mascarillas existentes en territorio nacional. 2 días más tarde, las autoridades incautaron 4 millones de tapabocas fabricados en China por la empresa sueca Moldline y que tras llegar al puerto de Marsella se encontraban en Lyon. La mitad de ese pedido estaba destinado a España e Italia respectivamente. En tiempos de globalización en el que la creciente comunicación e interdependencia en el mundo unen a sus mercados sociales, la pandemia llega a consolidar aún más el principio del Estado-Nación como recurso de autoprotección. El cierre de fronteras y la suspensión temporal del acuerdo de Schengen en Europa dan muestras de un fortalecimiento del Estado-Nación sobre entidades supranacionales como la Unión Europea. En ese contexto, expertos prevén una tendencia a la desglobalización. La crisis sanitaria ha paralizado la circulación de bienes y el movimiento de personas por espacios transnacionales, comportamientos que supondrían una modificación del concepto y práctica de lo que hoy se conoce como globalización. Sobre el tablero geopolítico ponemos entonces hoy el concepto de globalización. ¿Se mantendrá después de la pandemia? Es la primera pregunta que les quiero hacer a mis invitados desde Venezuela. Me acompaña José Manuel Rodríguez López, economista, y desde Bolivia, Gabriel Villalba, analista geopolítico. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. José Manuel, ¿qué terminará imponiéndose una vez pase la pandemia de COVID-19 en el mundo sobre la base de lo que desde ya estamos observando? Buenas. Gracias, Rey, y gracias a Telesur por darnos la oportunidad de transmitir nuestro mensaje y de participar en este gran debate. En principio lo que vemos, ya el proceso de desglobalización ya había comenzado, ya los continuos rupturas, pateadas de la mesa de la administración Trump en la Organización Mundial de Comercio, el cierre de los mercados a empresas chinas, igualmente los bloqueos, los actos de piratería, donde están atacando directamente con actos muy, muy violentos, casi de guerra, a Irán, a Cuba, a Venezuela y a otros países, pues ya eso perfilaban. Igual el aislamiento al cual fue sometido Irán y Venezuela en términos de unas sanciones unilaterales contra sus economías. Ya ahí vemos donde las reglas del juego internacional que estaban vigentes, inclusive a través del sistema de pagos internacionales y todo lo demás, quedó vacante, ¿no? De alguna manera. Y esto, hay aspectos que podemos ver que son rupturas importantes. Por ejemplo, Luxemburgo acaba de liberar una serie de recursos que estaban embargados para Irán. O sea, de alguna manera Europa también se está desmarcando de este proceso de gánster que está asumiendo el gobierno norteamericano contra estos países que de modo unilateral ellos deciden que van a sacarlos del juego. Nosotros pensamos que puede esto cambiar. Mira, ya está cambiando. China ya está saliendo de la pandemia y simultáneamente está generando nuevas dinámicas en los mercados de energía,
Ya se ha conformado ya y se ha dicho que se va a avanzar sobre el cripto yuan. Ya el petro yuan está duro, avanzando por ahí, y ya hay acuerdos de comercio entre China y Rusia, inclusive China e Irán. Entonces, la situación está bastante dinámica. La situación del mercado de trabajo en Europa, e inclusive con Estados Unidos y México, es que verdaderamente emblemática. Por ejemplo, vemos cómo se está destruyendo empleo. Estamos hablando de cierre de empresas, cierre de negocios en el sector turismo, y está expulsando gente a los mercados, fuera del mercado de trabajo, o sea, fuera de un ingreso. Estamos hablando de la situación de Italia, estamos hablando de situaciones en Francia, pero la más emblemática es en España, donde la dependencia del sector turístico es importante. Y por otro lado, vemos la escasez de mano de obra para lo que se llama empleos estacionales, donde se movilizaba gente del este de Europa a trabajar a las cosechas, trabajos especializados agrícolas, trabajos especializados inclusive en el sector turismo. Ese flujo migratorio de trabajo se está paralizando, y entendemos que se va a paralizar. ¿Por qué? Porque esta pandemia viene para quedarse, en términos de que la cultura, la forma de ver el flujo y las personas, que son los que transmiten la enfermedad, esto nos va a acompañar mucho tiempo después que se tenga la vacuna, entendiendo que la vacuna tardará en estar en operaciones 18 meses. Esto más tiene elementos importantísimos que hablan de que, bueno, son 18 meses, pero la experiencia de lo que llaman la gripe española dice que existe la posibilidad de un rebrote, y las víctimas de la gripe española fueron el 70% en la segunda vuelta. Entonces, lo que quiere decir que los mercados y los flujos de personas se van a cerrar y se van a radicalizar en la medida que los brotes, en la medida que no podamos asumir la presencia de una vacuna, ni vacunar a todos los países, porque esa es la otra cosa, la magnitud del impacto se mueve. Bueno, listo, tenemos una vacuna, ¿cuánto va a costar esa vacuna? ¿Quién la va a vender? Y los países que no la puedan pagar, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Se van a aislar? Esa es la situación que nosotros perfilamos en el futuro. O sea, y vemos un futuro que tiene que ver con un Estado, con una mezcla no muy buena, pues estamos hablando de que las libertades personales van a disminuir, estamos hablando de un gran hermano, un gran vigilante, mezclado con un leviatán, un gran Estado, porque se está hablando de otra cosa importante, la nacionalización de grandes sectores productivos de estas cuestiones que tienen que ver con la salud, pero también sectores que van a quedar vacantes, que van a quedar mucha gente fuera del mercado de trabajo y que son estratégicos para algunos países. Tienen que ver el sector de aerolíneas, el transporte naval y otras áreas que están en el tapete y que deben ser abordadas. Pues, o sea, la situación es un cambio, es una ruptura. Estamos hablando de una ruptura. Y hay dos visiones, pero una visión pesimista que habla de que el Estado se va a radicalizar y va a crecer mucho, y hay una visión optimista, pues, que tiene que ver con que los Estados van a empezar a colaborar y todo lo demás. Ahí ese es el planteamiento que se está dando y que debemos de alguna manera asumir. O sea, claro que sí. Gabriel, ¿te sumas entonces al criterio de que el advenimiento o la expansión de la pandemia de COVID-19 en el mundo no ha hecho sino servir de catalizador de algo que ya se preveía, que era el resquebrajamiento de la globalización? Sí, bueno, un saludo a Telesur en primer lugar, a ti, al panelista también invitado. Ya vivíamos, y coincido con eso, en un sistema, en un mundo de desglobalización. Estábamos en un camino hacia la desglobalización, y el coronavirus acontece y aparece en un contexto de guerra financiera declarada entre Estados Unidos y China, de guerra tecnológica por el 5G también declarada entre Estados Unidos y China. Una nueva reconfiguración mundial ya se estaba dando antes de que aparezca el coronavirus. El coronavirus no hace nada más que enfatizar esta disputa geopolítica que no solamente se limita al orden económico o financiero, teniendo en cuenta que en la construcción y reconfiguración del mundo multipolar sí existían polos más allá de Wall Street, como los mercados financieros de Alemania, de Reino Unido, de China,
que ya estaban disputando esta guerra librada financiera. Más allá de ello, creo yo que la desglobalización también se da en dos órdenes, no solo en el orden estrictamente político-económico del modelo como tal, sino también desde la perspectiva y el cambio del paradigma del modelo ideológico-cultural, que es fundamental, ¿no? Hace algunos años primaba en el ámbito hegemónico como idea globalizada el American Way of Life, por ejemplo. Todo el mundo quiere irse a Estados Unidos, se abre los polos, los multipolos en el mundo, y esta idea del gran sueño americano se va cayendo, se va deconstruyendo poco a poco, y surgen nuevas potencias, nuevos paradigmas civilizatorios, nuevas formas de entender el mundo. Y yo me adscribo, y en esto también creo que hay que ser claro para deslumbrar el análisis. Cuando ustedes hacían la definición de globalización, yo me adscribo a esta idea hegemónica posicionada mundialmente, que ya había tenido desde 1492, ¿no? He escrito un par de textos al respecto, que es Globalización, repercusiones e implicancias para Bolivia. Se ha publicado en una revista política que es La Migraña, de la vicepresidencia de Bolivia, cuando todavía el gobierno boliviano era un gobierno revolucionario, con Evo Morales y con Álvaro García, que expongo precisamente estas ideas, ¿no? La globalización viene a posicionarse como ideas hegemónicas mundialmente aceptadas. Y hoy las ideas impuestas por Estados Unidos durante muchos años, con esta construcción del imperio y de la geopolítica de dominación imperial, se están cayendo, no están siendo aceptadas mundialmente. Es por eso que estamos teniendo una transformación en el plano financiero, económico, pero también en el plano ideológico, político, cultural. Muchas gracias, Gabriel. Regresando contigo, José Manuel, ya que estás en Venezuela, si estás en contacto con el programa desde que comenzamos, seguramente viste un fragmento de una de sus más recientes alocuciones del presidente Nicolás Maduro, quien, palabras más, palabras menos, dice que no existe contradicción entre la producción, por lo menos de los sectores clave de la economía del país, y las medidas que el gobierno ha tenido que aplicar de distanciamiento social, de cuarentena voluntaria, para evitar la propagación del virus. Voy a retomar las palabras del presidente Maduro para citarlas con mayor propiedad. La tenemos acá en nuestro programa. Decía, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Valorando cómo ha venido avanzando el gobierno bolivariano en ese sentido, quisiera también tu criterio. Mira, hay que tomar en cuenta que nosotros ya tenemos varios años siguiendo un bloqueo financiero en principio, después de materiales, inclusive dejaban que saliera el petróleo pero querían que no los cobráramos. Perdimos activos importantes fuera de Venezuela, la empresa Citgo y otras empresas del área petroquímica, que eran flujos de dinero que ya no recibe Venezuela. Esa situación, aunada a situaciones internas y dinámicas propias del país, de alguna manera, por lo malo, tiene una cosa buena, que nos han preparado para esta situación. En esta situación nueva, dinámica, pero que no nos es extraña. La organización de la sociedad venezolana, que no ha sido poca y no no nos ha dejado ilesos, ha causado grandes esfuerzos y ha generado muchos éxitos y fracasos, pues ha logrado, pues, de alguna manera mantener ciertos niveles de producción e inclusive voltearnos hacia la producción nacional. O sea, es heroico el esfuerzo que están haciendo algunos sectores de la parte agroindustrial y de la agroindustria, el sector de la producción de alimentos de fuera de cosecha y de baja y mediana producción, que han mantenido abastecido las ciudades. Que han venido, entran, llegan y venden. Un esfuerzo lo llamaban los camiones que entran a Caracas y que entran a las grandes ciudades, Valencia, Barquisimeto, que han llegado para abastecer, hacer una línea de abastecimiento que no teníamos, porque los grandes automercados dejaron ese terreno, que lo llama vacío, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, el esfuerzo que se está haciendo para recuperar la producción de gasolina, que desafortunadamente había disminuido sensiblemente, la de combustible y derivados del petróleo, basado en
unas dinámicas internas y también el bloqueo, no tener los recursos financieros para realizar la inversión que normalmente se conseguía a través de empréstitos internacionales, más el efecto también en los mercados petroleros. Entonces, se publicó en el día de ayer que una de nuestras principales refinerías está entrando en proceso de arranque y que ya está llegando a sus niveles de producción, y bueno, esa refinería poco a poco va a sustituir la gasolina que no dejan que llegue a Venezuela, que normalmente Venezuela recibía de otros países, pues. Entonces, poco a poco se va recuperando, como le digo. El Estado ha garantizado ciertas cantidades de medios de transporte masivo para el personal que tiene que ver, que ahorita está en combate de alguna manera, la gente de salud, la gente de órganos de seguridad del Estado, y muchas empresas que mantienen una operatividad procesando, empaquetando y distribuyendo básicamente alimentos en esta fase, y vamos a ver, y productos que tienen que ver con la limpieza y con la salud. El esfuerzo. Se sabe, de todo es conocido, que nuestro sistema de salud es universal y gratuito. Él está en manos del Estado, y también se está haciendo un gran esfuerzo sobre la plataforma de lo que llamamos nosotros barrio adentro, que es la parte de la atención primaria en los barrios, y lo que se llama el sistema, los centros de atención integral, para la cuestión de la salud. Y está haciendo contención para utilizar lo que llamamos nuestros hospitales centinela, que no se saturen de los casos que no son graves. Entonces, de alguna manera, ese fue esfuerzo, y que el gobierno venezolano empezó casi 3 semanas antes su proceso de cuarentena a nivel regional, y ahorita está encabezando la toma de muestras para hacer la prueba rápida para detección. Está haciendo que se estabilice de alguna manera, se pueda hacer focalización, se hace contención del virus. Entonces, el esfuerzo de la cuarentena sí definitivamente se está afectando a algunos sectores, sobre todo el sector informal y las personas que trabajan como llaman el día a día, lo que tiene que ver con el turismo, la hotelería y otros sectores, y los vendedores ambulantes pues también están resintiendo esto, y por eso se tiene una plataforma que es donde están suscritos más o menos 16 millones de personas, entre las personas, los titulares y los otros beneficiarios, niños, abuelos, jubilados, que se llama la plataforma Patria, que es el carnet de la patria, que es una plataforma que, entre otras cosas, sirve para la transferencia de recursos directamente del Estado sin la intervención del sistema financiero de la banca. Entonces, tenemos esas plataformas que están ya operando, que tienen ya 5 años operando, y están haciendo la punta de lanza del esfuerzo para mantener el proceso productivo y mantener una sociedad andando. Así es. Bueno, José Manuel, mantente un minuto más con nosotros, y en ese minuto quiero preguntarle a Gabriel Villalba, que no quiero despedir, Gabriel, este segmento de entrevista, me queda apenas un minuto, pero quiero que me ayudes a entender algo que prácticamente se ha convertido como en un mito urbano, ¿no? Y es que existe una globalización buena y una globalización mala, una globalización neoliberal y otro tipo de globalización. ¿Cuán cierto es eso? Sí, sin duda. Como ya les había expuesto, creo que la globalización es el conjunto de ideas hegemónicas que se posicionan mundialmente. Las ideas y la doctrina del neoliberalismo norteamericano no se están imponiendo mundialmente en el mundo, están siendo rechazadas. Y hace muchos años existía esta teoría de centro-periferia del sistema capitalista, en un sistema que te construían en condiciones perfectas, aparentemente. Hoy el coronavirus está demostrando que esas condiciones perfectas del sistema capitalista y del neoliberalismo no existen. Es por eso que los países del centro, los países grandes capitalistas, los países europeos, están teniendo grandes dificultades en sus sistemas financieros, en sus sistemas económicos, en sus sistemas sanitarios fundamentalmente, porque han privatizado, ¿no? Han dado rienda suelta al capitalismo salvaje. Creo que las ideas de nacionalización de las empresas estratégicas del Estado están volviendo a retomar fuerza, como ocurrió en Bolivia el 2006, ¿no? Hoy Europa está volviendo a pensar también en nacionalizar sectores estratégicos como, por ejemplo, y fundamentalmente la salud. Entonces, estamos dando inicio a una nueva era de globalización con otras ideas imperantes en el ambiente, en el aire mundial, que creo tienen que ser trabajadas, teorizadas y estudiadas a profundidad.
Un millón de gracias también a ti, Gabriel, por esta explicación. Vamos entonces a ir cerrando el primer momento de la entrevista. Le agradezco a mis dos invitados su participación.